para a mesa da palestra do professor Rodolfo Santamaria Gonçalves. Bom dia a todas e todos. Agradeço muito a participação de todas as pessoas que estão nos assistindo agora nesta sala do Zoom. Agradeço a presença do professor Dr. Rodolfo Santamaria Gonçalves, que é nosso convidado para a palestra de inauguração, para a palestra de abertura. Agradeço enormemente a Mirtes Baffi, a Eneida Almeida, Marisa Belín Bronito, Andrea Tourinho, Lúcio Machado, Ruth Verdesign, enfim, a todos os colegas que nos acompanharam também na mesa de abertura, que finalizou há pouco, na participação a primeira palestra do ciclo de palestras do 7º Seminário do Docomomo São Paulo, organizado pelo Núcleo Docomomo São Paulo e pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. Nosso convidado hoje é o professor Rodolfo Santamaria Gonçalves, que se formou em arquitetura e é mestre e doutor em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional de México, a UNAM. É professor e pesquisador de tempo integral da Divisão de Ciência e Artes para o Desenho da Universidade Autônoma Metropolitana em sua unidade Xochimilco, a UAM Xochimilco, na cidade do México. Publicou diversos artigos e livros sobre história e arquitetura moderna mexicana e proteção do patrimônio cultural. Entre os que podemos destacar, Carlos Mijares, grande Carlos Mijares, arquiteto ímpar de fato, Tiempo y otras construcciones, editado en 89 por la editorial Escala en Colombia, y Arquitectura del siglo XX en el Centro Histórico de la Ciudad de México, editado por la UAM en 2005 y reeditado en 2009. Es miembro fundador do Docomomo México, en el cual participa de manera activa, y do Observatorio de Arquitectura Latinoamericana Contemporánea. E acaba de ser galardonado agora como membro da Academia Nacional de Arquitectura de México. Então, é uma personalidade importante, tanto do âmbito cultural mexicano, como do âmbito cultural internacional, relacionado com questões de história da arquitetura moderna e de patrimônio, vinculado aos nossos irmãos do Docomomo México. Seja muito bem-vindo, Rodolfo Santamaria Gonçalves. Agradecemos enormemente ter aceito o nosso convite para participar e se dispor a dar-nos esta hora e meia de seu tempo neste seminário Docomomo São Paulo. A palavra é sua, seja muito bem-vindo. Buenos días a todo el mundo, a todas, a todos. Fernando, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es para mí un honor y un gusto estar inaugurando este evento en Brasil, ¿no? Estoy muy contento, muy emocionado también, debo decirlo. Voy a tratar de hablar despacio, claramente. Me disculpo de no poder hablar en portugués, me hubiera encantado dar la charla en portugués, pero vamos a hacer un intento porque esto sea lo más claro posible. Entonces, la idea es presentar algunos ejemplos de arquitectura que llamamos de la segunda modernidad nosotros, que sería un periodo que va más o menos desde la década de los 40 hasta el inicio de la década de los 70. Ahorita voy a tratar de explicar por qué esa diferencia y cuáles son los puntos en donde hay cambios para nosotros en la arquitectura. Como un antecedente, empezaría con esto, ¿no? Es una de nuestras obras emblemáticas de la primera modernidad en México, la Casa Estudio
para Diego Rivera y Frida Kahlo, que proyecta Juan O'Gorman en 1929. Se ha vuelto un hito de la arquitectura mexicana moderna, del movimiento moderno, y por eso la presento. Y este es como el hito de la segunda modernidad, la ciudad universitaria, hecha por un grupo muy, muy grande de arquitectos. Más adelante vamos a hablar de ella un poco, en un concurso muy interesante y que se ha convertido en un hito de, como decía, de nuestra modernidad también en México. Esta primera modernidad coincide en México con el periodo postrevolucionario. La Revolución Mexicana inicia en 1910, termina más o menos hacia 1917 todo el movimiento armado, y entre muchas cosas, ese movimiento que hace que la gente se mueva por todo el país, hace las veces de un descubrimiento del país, de una serie de cosas y de situaciones que eran poco conocidas. Y surge, entre otras cosas, también la necesidad de una arquitectura que esté vinculada a esas necesidades sociales que se descubrieron, que es de lo que voy a hablar sobre todo. Y las prioridades que va a marcar el movimiento postrevolucionario en arquitectura van a estar en la educación, en la salud y en la vivienda, de lo cual se hace un trabajo muy importante. Este es algunos de los ejemplos de las escuelas. Entre las cosas que se descubren durante la época del movimiento revolucionario es una disparidad muy grande en la educación básica en el país. Muchas zonas que estaban verdaderamente descuidadas y muy centrada en la Ciudad de México y en algunas ciudades grandes del interior. Se empieza a hacer una tarea muy seria desde la Secretaría de Educación Pública de hacer este tipo de escuelas que no solo cubran las necesidades de la educación básica, ¿no?, sino que sean un símbolo de lo moderno, de lo actual, ¿no? Ya se empieza a meter una serie de elementos importantes de los avances en salud, en la ventilación cruzada, la iluminación, los patios muy abiertos, los sanitarios, las bibliotecas. Y esto se hace en todo el país, absolutamente en todo el país durante varios años. Este es un programa muy interesante. Es un programa que también coordina Juan O'Gorman, llamado por el secretario de Educación Pública, en donde O'Gorman pertenecía en ese momento a los arquitectos radicales en México, y había hecho una crítica muy fuerte a las escuelas que estaba haciendo el gobierno de corte nacionalista, gastando mucho dinero. Y él dice que con lo que se le había dado a Obregón Santa Cilia para construir una escuela, él podía construir 50. Entonces se llama el programa de las escuelas del $1,000,000. Y el tipo, en unos años, más o menos 5 o 6 años, llega a construir 54 escuelas, ¿no?, entre las ampliaciones, rehabilitaciones, etcétera, escuelas nuevas, en todo el país, con ese presupuesto de $1,000,000. Una cosa que es muy notable y en donde va a ser ya una serie de... siempre el acceso es importante, la cara en la ciudad, ¿no?, los grandes espacios, ¿no?, para jugar, ¿no? Unas son las centrales en donde están los sanitarios, los auditorios, etcétera. Y luego el aire, ¿no?, la ventilación que cruza. Y él inventa este sistema que son tubos de cemento casi pegados al techo, abiertos totalmente, por donde pasa el aire. Y hacia el interior de la escuela tiene ventanas, ¿no? Un sistema que se usó en todas partes. Y luego el otro es el campo de la salud, ¿no?
Este es uno de los dos edificios que se consideran pues, los iniciadores del movimiento moderno en el campo de la salud, hechos por José Villagrán García. Y ya es otra cosa, había habido, desde luego, hospitales antes, muchas adaptaciones en edificios existentes, y la idea era siempre la cosa de pabellones sueltos, como vemos en la planta de este hospital. Sin embargo, aquí ya le preocupa a José Villagrán también el tema de la orientación, el asoleamiento, las vistas que deben tener los pacientes, ¿no? Y se vuelve un edificio muy importante. Muy pronto tienen un grupo de arquitectos grande haciendo hospitales, muchos de ellos en la Ciudad de México. Esto es una cosa también espléndida de Carlos Greenham, un hospital para los ferrocarriles, los trabajadores de los ferrocarriles de esa época, ¿no? Y el otro, perdón, es el tema de la vivienda. Es un tema que se descubre que había unas carencias verdaderamente imposibles de mantener y se empieza a hacer vivienda en el país. En el 32, Carlos Obregón Santacilia convoca un concurso para la Casa Obrera. Este es el proyecto que gana de Juan Legarreta, un arquitecto también perteneciente al grupo de los arquitectos radicales, y que son estas ideas, ¿no? Casas muy, muy sencillas, pero con todo, con cocina, con comedor, con patios, con baños en el interior, una alcoba cerrada, y luego estas especies de alcobas abiertas que están divididas simplemente por un panel, y estas son cortinas, no son puertas, sino son cortinas, entonces el espacio se puede ampliar mucho durante el día. De esto se construyen varias en diferentes partes de la Ciudad de México, ¿no? Como estas. Este es otro de los proyectos que recibieron menciones. Una cosa también muy, muy interesante de un gran arquitecto, Agustín Yáñez, que después vamos a volver a ver. Esta es una casa muy particular, muy parecida a una que va a ser O'Gorman. Son 2 niveles, ¿sí? Con una escalera lateral, pero hay un espacio muy grande, de doble altura, que funciona como estancia, pero también como taller. Puede ser un lugar para que ahí trabaje la gente. Y la estancia arriba son las alcobas, ¿no? Otra vez la idea, unos muros divisorios y hacia el frente cortinas, para que quede eso muy abierto y poder reducir mucho los costos de la vivienda. Y este es Juan O'Gorman planteando esta idea de conjuntos, de casas para... Esta no se construye, las anteriores sí. Buscando casas dignas también al mismo tiempo de que son baratas, ¿no? Esto tuvo mucho desarrollo en esta época. Y luego pasaríamos a la segunda modernidad. Y aquí va a haber varios elementos que van a cambiar en el país. Uno, el crecimiento de la población que vamos a ver ahora, que empieza a crecer a unos ritmos que no habíamos tenido, inéditos. El llamado proceso de urbanización y la vida urbana, es decir, un aumento del porcentaje de la gente que vive en ciudades con respecto a la gente que vive en el campo. Nuevas realidades, tanto para conectar el país en rutas, en carreteras, como en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? En términos de economía, el tema de la sustitución de importaciones. Aquí estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Viene el desarrollo de las importaciones y que se va a concentrar en ciertos productos industriales manufacturados, pero también en la agricultura intensiva y tecnificada para la exportación. Pero también es una época de movimientos sociales de muy, muy diferentes tipos. Ahí vemos una foto de ese inicio de los movimientos femeninos, tuvimos movimientos de médicos, movimientos maestros, represiones, en fin. Y luego, en el más cercano a nosotros, es una época en donde los arquitectos empiezan a incorporarse a oficinas de gobierno.
de vivienda, de educación, de salud, de muchas cosas que ya son oficinas dentro de los aparatos gubernamentales y no arquitectos contratados desde fuera para hacer las obras como habíamos visto antes, ¿no? Y luego también es la época del desarrollo de normas. En estos tres campos, las instituciones que aparecen empiezan a hacer normas de proyectos y de construcción. Ese es el crecimiento urbano de La Mancha entre 40 y 70, ¿no? Está marcado el límite administrativo de lo que se llamaba entonces el Distrito Federal. Y el crecimiento, el gran crecimiento hacia todos lados, digamos, en los 70. Los primeros crecimientos de la ciudad habían sido hacia el sur y un poco hacia el norponiente. Ya en los 70 es una cosa que ya los límites administrativos pues son un adorno, la ciudad crece, ¿no? Y ahí están los, bueno, la cifra no sé si se alcanza a ver, perdón, pero bueno, el incremento de la población urbana entre 1930 y el 70, que pasó de 2.800.000 a 22, que es un crecimiento altísimo, altísimo de la población. Y no solo eso, sino que la diferencia, mientras en los 30 solo era el 17% de la población la que vive en ciudades y el 82% en poblaciones rurales, y hacia los 70 esta proyección casi está invertida. Ahí está el incremento de la población y el incremento de la población urbana y la rural, ¿no? Ahí se ve claramente cómo no solo crece la población, sino crece significativamente la población urbana, y entonces México empieza a ser un país urbano y no un país rural como había sido en los primeros años del siglo XX. La red carretera, ahí se ve claramente lo que eran los 30, ¿no? Una cosa mínima, muy sectorizada alrededor de la Ciudad de México, un poco con la frontera de Estados Unidos, y ya en el 60 esto ha cambiado radicalmente. Y eso tiene muchas cosas, tiene que ver con el desarrollo económico, las relaciones económicas, el transporte de las mercancías, pero también la movilidad de la gente. Eso significa movilidad de la gente, que empieza a conocer todo el país, ¿no? Y en el tema de la educación, hay una institucionalización de la arquitectura escolar, ¿no? En el 44 se crea lo que se llamaba el CAPSE entonces, que era el encargado, un organismo descentralizado, pero encargado de la construcción de escuelas en todo el país. La prioridad van a ser en primera instancia en las escuelas rurales, la educación superior, ¿no? Ya no solo la educación primaria, sino la educación superior. Las normas de proyecto y de construcción que se empiezan a desarrollar desde entonces son verdaderamente excelentes. Es un cuerpo gigantesco de normas. El tema y la preocupación en esta etapa por la prefabricación, ¿no? Y luego lo que decía, proyectos desarrollados al interior del CAPSE por equipos de arquitectos y de ingenieros que trabajan para el CAPSE. Este es un ejemplo. Hay muchas cosas, pero este ejemplo a mí me parece que es paradigmático de esta etapa. Es el aula casa rural. La idea aquí dirigida a Pedro Ramírez Vázquez es el organismo, el CAPSE, y lo que ellos se dan cuenta es que uno de los problemas también de crear escuelas en zonas rurales es que son poblados muy pequeños, con poca población, y a veces era muy difícil tener profesores o profesoras ahí. Entonces se inventa esto, es una aula casa rural, ¿sí? Ahí a la izquierda está el aula, ¿no? Normatizada, ya de cuánto debe medir, debe ser en este sentido, no en el otro. Y luego la casa del profesor o de la profesora con su familia. Y la idea era tener una estructura prefabricada de piezas que se puedan mover, ¿no? La idea es que ninguna pieza pese más de 50 kilos para que se pueda mover por la gente, ¿no? Y luego los muros y los techos se van a hacer según las posibilidades y los materiales de cada lugar, en donde hay un proceso de participación
de los habitantes, ¿no? Ahí está otro modelo, se hacen varios prototipos, ahí está la participación de la gente, pero lo que es muy interesante es que en ese periodo de 4 años se construyen más de 35.000 escuelas de comunidades rurales, ¿no? Esta solución se manda y se exporta a diferentes países de América Latina y de otros países, donde iba acompañados de una cartilla de vivienda para poder construir esto. Y al final de este proceso se llegan a construir cerca de 150.000 unidades en todo el mundo, ¿no? Este proyecto obtiene el Gran Premio de la Triennale de Milán en 1960. ¿No? Se hace todo, se diseña no solo el edificio, sino también el mobiliario de las aulas y de las casas de los profesores y de las profesoras. Todo eso se fabrica ahí directamente en las comunidades. Y esta es el otro impulso, la educación superior. Este es el proyecto del Conservatorio Nacional de Música de Mario Pani, que es una cosa muy interesante, con una planta que es una mezcla curiosa de planta académica con planta moderna, pero con espacios verdaderamente muy, muy interesantes, ¿no? Son los salones de música que son muy pequeñitos, ¿no? Para una sola persona o 2 personas, ¿no? Un vestíbulo muy grande con salas de exposición. Y luego acá atrás, en todo este espacio, un teatro al aire libre, ¿no? Porque es una escuela de música, este es el foro. Una cosa muy interesante y con una presencia urbana también muy importante, ¿no? Otro, ahí está, este es el acceso, con una gran fuente. A la derecha vemos ya, arriba y abajo, el auditorio al aire libre. Este es otro ejemplo importante también de Mario Pani con Salvador Ortega, la Escuela Normal de Maestros, el lugar en donde se van a formar los futuros profesores y profesoras de la educación básica, que van a ser muy importantes. La imagen, la figura del profesor, de la profesora, va a ser muy importante en esta época. Un gran respeto, de una confianza muy grande en ellos. Y Mario Pani hace esta cosa verdaderamente imponente. Está la presencia de una gran torre central, el patio abierto, ¿no? Muy a la mexicana, muy prehispánico, con esas grandes fuentes. Y lo que vemos acá, como había ocurrido también en el conservatorio, es el tema de la integración plástica en esa época. Es decir, es común ver en los edificios públicos la presencia de escultura, ¿no? La presencia de pintura, mural, que fue parte de esta época de la segunda modernidad. Y luego esto, ¿no? Como uno de los símbolos más importantes de la arquitectura de la educación en el país, ciudad universitaria en el sur de la Ciudad de México. Esto es interesante, era un lugar muy, muy alejado de la ciudad, ¿no? Una zona de pedregal, muy cerca de acá, colindando con esto, está el famoso fraccionamiento del Pedregal de San Ángel, que desarrolló Luis Barragán. Y entonces, no, en este tiempo todavía la Escuela de Arquitectura estaba en la academia, el centro, y se convoca a un primer concurso nacional para hacer el proyecto de ciudad universitaria una vez que se obtiene el terreno, ¿no? Había habido varios intentos. Se hace un concurso en donde participan los colegios de ingenieros, los arquitectos, etcétera, arquitectos también particulares, y también la escuela de arquitectura. El proyecto final lo gana la Escuela de Arquitectura. Y entonces, esta es una
un desarrollo ya posterior de ese plan, pero el proyecto original es muy, muy parecido. Era el esquema central, ese se respetó, y entonces viene una segunda etapa. Hay un proyecto de un plan maestro, ¿no?, con zonas muy, muy claras. Esta es la gran zona escolar, ¿no?, rodeada de los edificios escolares, la rectoría y la biblioteca, la zona deportiva y el estadio, ¿sí? Posteriormente se van a seguir haciendo alguna serie de edificios de investigación hacia afuera. Un proyecto muy interesante, un proyecto en donde también hay un trabajo vial, solo hay una circulación vehicular alrededor, no hay ninguna calle que cruce la ciudad universitaria, y uno pasa abajo de las vialidades por puentes, ¿no? Una cosa muy interesante, y es eso, ¿no? Como ven ustedes, son dimensiones gigantescas. Está la explanada, se ve el estadio. Y aquí están todos los que participaron. Se hace, como decía, el plan rector, ¿sí? Y después se organizan concursos en los diferentes talleres de la escuela para diseñar cada uno de los edificios. Todo eso también se hace por concursos, se organizan en cada uno de los talleres con los profesores que tenían más renombre, que tenían más obra realizada, y después había con participación obviamente de los estudiantes, y en donde se les iban asignando también diferentes responsabilidades de acuerdo con su escolaridad. Se estaban en el último año, a la mitad de la carrera, etcétera, y van a ser ellos quienes desarrollen los proyectos. Esta es una lista de quienes fueron los profesores que dirigieron cada uno de estos conjuntos. Entonces es muy interesante, es un conjunto, un plan rector, hay reglas del juego para hacer los edificios, pero cada edificio tiene su personalidad, cada edificio es diferente, ¿no? Ahí está la gran explanada, y ¿no?, es el campus impresionante de Ciudad Universitaria, con un edificio símbolo como es la biblioteca de Juan O'Gorman, y acá de este lado derecho la rectoría, ¿no? Ahí están. La rectoría con un mural de Daniel Alfaro Siqueiros, y al fondo a la derecha la biblioteca con un mural de Juan O'Gorman realizado en piedra. No es pintura, sino son piedras. Esta es cerámica. Todo esto es cerámica. Ahí están. La idea de esta integración de la pintura, la escultura en las escalinatas, en los muros. Esta es una zona volcánica, entonces esta es piedra que se extraía durante las excavaciones, ¿no? Esta es otra de la biblioteca espléndida de Juan O'Gorman. Esta otra obra de arte es la Facultad de Medicina, con un mural de Eppens, una cosa también muy, muy interesante, ¿no?, muy, muy imponente, y que trata de reproducir en algunos lugares la vida de un hospital, con rampas para las camillas, etc. Y uno de los primeros paraboloides que se ve, bueno, el único que está en Ciudad Universitaria, que es el pabellón de rayos cósmicos, que está a un lado de la facultad. La Facultad de Ciencias, otra vez los murales, los espacios abiertos, y el estadio, otra vez con la integración plástica, con estos especie de escultura y pintura de Diego Rivera, también realizada con piedras, ¿no? Y el gran estadio, un estadio verdaderamente espléndido, que es un hito. Pero también las zonas deportivas, ¿no? Hay el intento, en México, para nosotros, un orgullo, los frontones realizados por Alberto Teaday, con la idea de remembrar más o menos la idea de una pirámide prehispánica, ¿no? La zona deportiva, también hecha con todas las reglas de las albercas olímpicas. Y este es el otro ejemplo. Un ejemplo, unos años posterior al de Ciudad Universitaria, y eso está en el norte, y es la unidad profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional.
Es una institución pública que priorizó durante muchos años, sobre todo el tema de las ingenierías, ¿no? Esta unidad es una unidad de ingenierías, las otras, como pueden ser economía, como puede ser medicina, como puede ser enfermería, están en otro lado. Y la idea aquí es un equipo comandado por el gran arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, y el tema es la modulación, ¿no? Es la época de la obsesión y la discusión si el módulo debería ser de 91.5 o de 1.22, prefabricado, ¿no? Entonces todo el edificio, todos los edificios están modulados y todos los elementos que vemos ahí son prefabricados, ¿no? Son estructuras metálicas. En el campo de la salud, los cambios van a estar, entre otras cosas, en un seminario de estudios hospitalarios realizado en el 43, convocado por el doctor Salvador Subirán, que era el secretario de Salud, y dirigido el equipo por José Villagrán, el arquitecto Villagrán. Reúnen a muchísimos arquitectos, ingenieros y médicos para hacer la planeación de las unidades hospitalarias que se deben hacer en el país, ¿no? Y ese seminario va a ser una serie de cosas importantes que se van a reflejar rápidamente en el diseño hospitalario, que son las funciones de un hospital, ¿no? Es la atención médica, obviamente, pero es también la enseñanza y es la investigación, ¿no? Eso debe formar parte del hospital. Y sus componentes, hospitalización, consulta externa, servicios intermedios, servicios generales, eso también se refleja en el diseño hospitalario. En ese mismo año se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Habíamos tenido otros sistemas de salud, pero este es un sistema grande, todavía existe, el IMSS, que es el que cubre la salud, digamos, y la seguridad social del grueso de la población. Este es para mí el ejemplo paradigmático de esta nueva etapa. Otra vez José Villagrán, aquí ya proyectando, ¿no? Haciendo este hospital de cardiología, en donde ahí están aplicadas todas las reglas del juego que se hicieron en el seminario, ¿no? Separada la consulta externa, la hospitalización, los servicios con sus laboratorios, las uniones entre los dos cuerpos, que son las rampas y los elevadores, ¿no? Para unir la consulta externa abajo, las emergencias, la zona de investigación, de docencia, perdón, con aulas, auditorios, etcétera, y que además esto funciona como un elemento importante para que en caso de sismo, si estuvieran pegados estos dos edificios, se podrían fracturar. Este es el punto en donde se pueden producir las fracturas. Un edificio verdaderamente muy, muy imponente. Y esta es, pues, la culminación de todo ese esfuerzo. También es un concurso nacional, ya se había hecho unos años antes, porque se iban a hacer estaban pensados tres grandes centros médicos para la ciudad. Uno en el norte, que estaba en el sur en ese momento, y un tercero que no se desarrolla. El norte ya se había desarrollado, que ganó el concurso, y este es el segundo, un centro médico en la zona que en ese momento era el sur de la ciudad, en donde ya son no solo hospitales de primera atención, ¿no? Sino hay atención primaria, pero también hay especialidades. Cada edificio de esos es una especialidad. Hay un centro de congresos que es muy imponente, ¿no? Y el equipo que comanda Yáñez estuvo formado por más de 30 ingenieros y arquitectos, y luego una gran cantidad de pintores y escultores. ¿No? Ahí está la integración plástica de uno de los edificios. Atrás vemos el hospital, la zona hospitalaria, y estas son las aulas para la docencia, ¿no? Con una participación muy interesante de los escultores, ¿no? Vean las proporciones. Ya son hospitales que tienen una dignidad
muy grande, deben tener un impacto muy grande, deben recibir a la gente y darle confianza de que se va a curar. Desafortunadamente, en el sismo de 1985, que fue muy violento, una parte importante de estos edificios fueron dañados, hubo que demolerlos. Otra alternativa de modernidad sobre los edificios de salud es esta que ofrece el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, en una etapa en donde ellos hablaban de la salud integral. No es solo curación, sino obviamente está la prevención, que ya se había empezado a trabajar muchos años antes, pero está también el tiempo libre, está la familia, están los jóvenes, están las mujeres, y vamos a ver ahora cómo se atiende todo eso, ¿no? Hay una primera etapa que se inicia en la presidencia de Adolfo Cortines, que es la de la izquierda, en donde se construyen una serie de hospitales, clínicas hospitales, unidades de servicios de habitación, ahorita lo vamos a ver, centros recreativos, unidades recreativas. Y el más importante es el siguiente sexenio, del 58 al 64, del presidente Adolfo López Mateos y del doctor Benito Juquet como director del IMSS. Y son estas obras las que se hacen en solo 6 años, ¿no? 34 hospitales, 12 clínicas, 176 clínicas que no tienen hospitalización. Vean ustedes, la lista es impresionante, 233 obras realizadas por un equipo gigantesco de arquitectos, de ingenieros y médicos que trabajaban dentro del instituto. Y lo más interesante es la idea de la integración, de la salud integral, ¿no? Esta es un poco la imagen de qué era lo que estaban entendiendo ellos por salud, ¿no? Se hacían hospitales y clínicas, o clínicas con camas, centros de seguridad social, centros juveniles, talleres de capacitación, teatro, zona deportiva, oficinas, y todos esos formaban parte importante de las vidas de las comunidades, ¿no? Los talleres, por ejemplo, no son talleres para que las mujeres aprendan a bordar, ¿no? La idea es que se capaciten para el trabajo, para que puedan obtener trabajo. El deporte se toma en serio, las albercas son como deben ser, ¿no? Hay pistas, etcétera. Y un elemento muy, muy importante en esa época es el teatro. Lo vamos a ver. Y estas son algunos, los voy a pasar más o menos rápido. Esto se hace en todo el país, ¿no? Esto es Saltillo, en el norte, en el noroeste. Ahí está el teatro, las plazas, las zonas culturales, ¿no? La relación con el espacio público se accede a través de una plaza. El primer edificio siempre es más bajo para recibirnos. Atrás está la hospitalización, ¿no? Zonas deportivas, este es Querétaro, también muy, muy interesante. Zacatepec, vean la importancia que tiene en este proyecto el teatro que tiene, la gradería. Hay teatro abierto, teatro cubierto, talleres, lo que se llamaban las casas de la asegurada al principio, ¿no? Y luego también se hacen esto, ¿no? Esta es una unidad, la unidad Cuauhtémoc, en el norte de la ciudad, en la salida de la ciudad, y es un conjunto muy, muy grande, con una plaza muy, muy grande, imponente, ¿no? Y que nos recibe un gimnasio grande, hay un teatro también muy importante. La zona deportiva va a ser fundamental, ¿no? Y hay talleres, hay guarderías y hay una clínica, desde luego, ¿no? Pero ven ustedes las dimensiones que adopta la arquitectura hospitalaria. Y esta es la formalidad, ya no es cualquier cosa, juegan un papel muy importante las celosías para el control solar, de paneles, etcétera, que evitan el asolamiento directo, pero que sí permiten el paso de la luz, ¿no? Siempre la idea de que nos reciba
una cosa digna, muy, muy imponente, muy institucional, desde luego, ¿no? Y pero también vean esto, ¿no? También esto es recibir al paciente, es decir, los espacios de salas de espera, de salas de descanso, de recorrido, están muy bien pensados, hay iluminación, hay ventilación directa. Era una forma de acoger al paciente muy diferente. Y estos son los teatros. La mayoría de estas unidades que hemos visto tienen teatros, muchos al aire libre, ¿no? Y que se usan para muchas cosas, muchas cosas. Los eventos a veces de las escuelas cercanas se hacen acá, los hijos, las hijas de los trabajadores o de los empleados hacían teatro en esos lugares, y durante una época importante aquí se hizo el teatro de vanguardia en México, el teatro experimental. También un centro social y deportivo para los trabajadores del IMSS, ¿no? Es decir, ellos pensaban en el IMSS que el deporte, el descanso, la recreación formaban parte de la salud, ¿sí? Entonces había que proporcionarse a los trabajadores, porque era tan importante eso como el trabajo que se hacía en las clínicas, ¿no? Un centro vacacional, se desarrollan dos muy grandes en México, fuera de la ciudad, y son centros vacacionales que han sido pensados para los trabajadores, pero que se ampliaron y están abiertos a todo el mundo, ¿no? Son lugares muy, muy económicos. Los dos siguen funcionando. Se llama Huastepec, ¿no? Y tiene estas zonas de habitación que pueden ser pequeñas casitas alrededor de una alberca, ¿no? Hasta edificios más altos, más grandes, ¿no? En donde hay hoteles de diferentes niveles, desde eso hasta zonas para acampar, una carpa geodésica muy, muy interesante, con un manantial que surge en este punto, ¿no? Y luego también la vivienda, la forma del lugar en donde vive la gente es importante para la salud, ¿no? Y ahí hay algunos criterios. Tienen el seguro, decide que va a construir vivienda y que tienen que ser rentas muy bajas, cómoda, la habitación higiénica. Esto es un concepto muy de la salud, ¿no? Y la idea de la densidad de la población estaba reglamentado, cuántas recámaras según el número de habitantes tenía que tener cada conjunto, ¿no? Y hay algunos como estos muy, muy grandes. El primero, la Unidad Santa Fe, como ven, son 8.800 habitantes, muchísimo. Había una mezcla de casas unifamiliares y edificios multifamiliares. Y el conjunto no solo son los edificios de vivienda, ¿no? Sino cada conjunto de por ejemplo, tiene una clínica, una casa club, plazas varias, zonas comerciales también varias porque es muy grande, ¿no? Campos deportivos, guarderías, escuelas primarias y servicios generales. Entonces es una visión muy integral. Es verdaderamente espléndido, una cosa espléndida. La Unidad de Independencia, en este caso está realizado por Alejandro Prieto y Chema Gutiérrez, que eran los director y subdirector de proyectos del IMSS, ¿no? Pero vean, eso es en el sur de la Ciudad de México, en el sur. Está bien, es muy grande, 2.487 viviendas. Tenía 3 centros comerciales, un mercado adentro, edificios escolares, jardines de niños, guardería, centro de seguridad social, la zona deportiva, un cine y un teatro, un auditorio al aire libre, gimnasios, zonas deportivas, y eso todavía sigue funcionando, manteniéndose en un estado de conservación gigantesco. Tuve el gusto de recorrer este lugar con Hugo Segagua y los dos quedamos fascinados. Esta es otra. Estamos en el noroeste, en el borde del mar Pacífico. Otra vez Alejandro Prieto y Chema Gutiérrez, haciendo esta unidad muy interesante en una zona que se le gana
al mar, a una laguna, perdón, para construir esta unidad que, como ven, también es muy, muy grande y que tiene todos los servicios. Y esta es la otra versión. Es también esta época en donde empiezan a hacerse los grandes conjuntos habitacionales. Este es uno de los más importantes y es uno que está todavía vivo, digamos, ¿no? Y poblado, muy bien mantenido, que es el conjunto urbano Miguel Alemán, al sur de la ciudad. Un proyecto de Mario Pani con murales de José Clemente Orozco. Algunos no se terminaron de hacer, lamentablemente. Pero ya es otra cosa, ¿no? Es una supermanzana y luego edificios que se van uniendo entre sí, los habitacionales, escaleras, etcétera. Espacios otros que son más pequeños, jardines, patios, plazas, zonas comerciales, una clínica. Y es eso, ¿no? Las escaleras en las esquinas es una solución también en términos de planta, es interesante. Son escaleras y esos son los corredores, ¿no? Los corredores cada 2 pisos. Entonces, para un departamento se baja y para el otro departamento se sube, ¿no? Entonces, no hay que hacer corredores en cada nivel, sino cada 2 niveles. Y entonces eso también le da una vida muy particular al conjunto, ¿no? Esta es otra unidad, el conjunto urbano Presidente Juárez, también en el sur. Este está estaba enfrente del Centro Médico Nacional, y este sí fue muy, muy dañado en el sismo de 1985, y queda muy, muy, muy poco de estos edificios que fueron muy impresionantes, muy grandes, muy variados. Había muchos tipos de edificios, ¿no? De diferentes alturas, diferentes plantas, diferentes números de recámaras, ¿no? Que era este. Vean, una cosa, con espacios muy, muy, muy generosos. Y esos bloques muy interesantes de Mario Pani. Y aquí las escaleras, los murales son del pintor guatemalteco Carlos Mérida. Ahí están. Los balcones, los balcones también tienen murales de Mérida. Los núcleos de las escaleras también son murales de Mérida, ¿no? Vean, hay murales en las plantas bajas de cerámica. Y esta es la circulación vehicular que pasaba abajo de los edificios para no tener problemas viales, ¿no? Y de seguridad. Y luego también está esta otra segunda modernidad. Es decir, son los edificios en altura que empiezan a darle una fisonomía muy particular, sobre todo a algunas grandes vialidades y en las orillas, en los límites de algunas de las zonas habitacionales. Estos son varios, ¿no? Estos están todos ubicados en el Paseo de la Reforma. Este que está hasta acá es la oficina del IMSS, Carlos Obregón Santa Cilia. Y esta es muy interesante porque es uno de los primeros edificios que son edificios gubernamentales, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que forma parte del programa de desconcentración de las oficinas gubernamentales que empiezan a salir del centro y venirse hacia los nuevos lugares, ¿no? Pero también tenemos las sedes bancarias, cines, bancos, financieras, que empiezan a venirse hacia estos nuevos lugares, como son el Paseo de la Reforma o la Avenida de los Insurgentes, y todos realizados por grupos de arquitectos verdaderamente muy, muy reconocidos, ¿no? Ahí está que les decía, que Mario Pani y Enrique Moral, la secretaría, que ese está totalmente transformado en el 85, se dañó, y le pusieron una fachada de cristal verdaderamente ridícula, ¿no?
A la derecha está el condominio Reforma, otra vez Mario Pani y Salvador Ortega, que son una forma de propiedad muy particular que desarrollaron ellos en varias partes, muchas en Ciudad de México, pero también en Acapulco, por ejemplo, que son edificios de habitación, también sobre el Paso de la Reforma. Ahí está el edificio del IMSS de Carlos Obregón, con estos murales impresionantes en la parte baja, ¿no? De azul solo, una cosa muy, muy interesante de la incorporación, la integración de la escultura con la arquitectura. Este edificio que también lamentablemente se acaba de demoler, una cosa extraordinaria realizada por Augusto Álvarez y Juan Solo Valeno en el Paseo de la Reforma, en la entrada de Polanco. Este que es uno de los primeros edificios así ultramodernos de esta segunda modernidad de Augusto Álvarez, el edificio Yaisur, ¿no? Otra vez el tema de la modulación, el tema de la prefabricación, en donde todo absolutamente está modulado. Uno de los planos que hizo Augusto para hacer esto son obsesivos, ¿no? De que uno encuentra que todo tiene relación con un módulo que nos sirve para todo el proyecto. Una cosa muy, muy interesante que dio una imagen de modernidad, ¿no? Y luego esta es otra modernidad, que son las casas. Las que voy a mostrar todas son de la zona del Pedregal de San Ángel, este invento de Luis Barragán, de convertir un pedregal en un lugar en donde hubo una erupción volcánica hace muchísimos años, y él lo convierte en un fraccionamiento que es un negocio además muy, muy grande, ¿no? Es el símbolo, él trabaja con varias gentes, entre ellos con el escultor Matthias Gates, ¿no? Y empieza a generar su arquitectura de paisaje, Luis Barragán. Vean esto, ¿no? Es decir, la casa debe acoplarse al paisaje, debe permitir que el paisaje viva, un paisaje que era muy hosco, muy fuerte. Y esto es una inversión privada. Y estas son algunas de las casas, ¿no? Estamos en los 50, principios de los 60, y Luis Barragán y Marchetto hacen una serie de casas, bueno, que son como muestras para que la gente vea cómo sería bueno que se pudiera construir, ¿no? Entonces, varios de los arquitectos van a usar esta idea de no asentar la casa en el terreno para que el terreno pase, se vea, fluya, ¿no? Y mandar todo hacia arriba. Muchos de los arquitectos van a hacer eso. Y muchos de estos son grandes arquitectos de esa época, ¿no? Esto es interesante porque es algo que no tiene muchos años que estamos revalorando. Durante la época rabiosa de los 70s y parte de los 80s, pues todo esto se catalogó como arquitectura internacional. Y con eso ya era suficiente para descalificarla, ¿no? También, claro, era arquitectura burguesa. Esta gente tiene mucho dinero, sí, mucho dinero para poder hacer estas cosas. Y entonces se despreció. Varios de estos arquitectos que vemos acá y eran como condenados en las escuelas de arquitectura, sobre todo en las ¿no? Pero en realidad uno se pone a revisar estos trabajos en términos de arquitectura, son excelentes, verdaderamente excelentes. La calidad de diseño, la calidad constructiva es muy, muy, muy alta. Y en las nuevas generaciones de arquitectos en México, yo diría que de los 90s para acá, han aprendido esto, ¿no? Muchos de nuestros arquitectos jóvenes, bueno, que fueron jóvenes en algún momento en México, de la arquitectura actual, estudiaron estos planos, ¿no? Los consiguieron, los vieron y están haciendo arquitectura que es muy, muy parecida a esta fundamentación. Esto nos pasó en todas partes, en muchos países de América Latina, y si cometimos el mismo error, ¿no? De satanizar toda esta arquitectura, que es verdaderamente espléndida, ¿no?
Y ahí están todos, está Augusto Álvarez, está Francisco Artigas, esto nos puede recordar un poco algunas casas que hemos visto en Argentina, ¿no? El macheto utilizando la piedra no solo para terrenos, sino para los muros, ¿no? Los volados, los aleros gigantescos, el cristal de piso a techo. Y aparece también toda la parte tecnológica, la parte estructural, también como un valor, ¿no? Eso de subir y montar los edificios soportados en estas columnitas como grandes volados, era un alarde estructural en una ciudad en donde tenemos sismos muy, muy fuertes, ¿no? Y luego, esta cosa que se convirtió casi en una poesía, ¿no? La idea de que las losas, estas losas, cada vez fueran más delgadas, ¿no? Son casi un papel, y que se logran una cosa extraordinaria. La ventanería se recorre un poco hacia atrás para que la losa se pueda ver en el primer plano, la columna va atrás de la ventanería, no adelante, en fin, toda una serie de gestos ya muy modernos, muy de una nueva manera de diseñar, ¿no? Es el tema de la interacción entre el exterior y el interior es muy, muy importante, está en muchos casos muy bien logrado. La idea de los espacios fluidos, de que casi no hay muros de separación, sobre todo en las zonas sociales, ¿no? Esta unión sala-comedor, a veces sala-comedor-cocina, ¿no? Y el espacio se divide arriba, se divide en las zonas íntimas de las recámaras, pero la zona social cada vez es más abierta, se divide con muebles, el mobiliario empieza a ser muy importante. El mobiliario define muchas veces el uso del espacio, la separación del espacio. Y luego, último, para rematar, esto también forma parte de esta segunda modernidad. Los museos. También se elabora un programa nacional muy grande de museos en diferentes partes del país. Este es pues, nuestra joya de la corona, el Museo Nacional de Antropología y Historia, proyectado por este equipo de Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y Rafael Mijares, ¿no? Una cosa verdaderamente espléndida, de un juego interesante entre lo pasado, el presente, lo moderno, lo tradicional, con un patio central muy grande, el agua, ¿no? Y la vegetación, para que nos recuerde que estamos en una zona lacustre, esa columna labrada al centro del patio sosteniendo ese alarde estructural de ese techo también es verdaderamente maravillosa, un edificio muy bueno, ¿no? Es una planta muy, muy clara, ¿no? Hay una plaza de acceso, como mandan las leyes de la arquitectura mexicana, ¿no? Muy grande, con un acceso muy grande, un vestíbulo muy claro, una zona de servicios, de exposiciones, tiendas, etcétera, y luego el patio y las salas, ¿no? Las salas que vamos recorriendo. Y que tienen una distribución muy clara, son 2 niveles. Entonces, en la parte baja, en la planta baja, está la parte arqueológica, dividida en zonas, ¿no? El remate de todo este eje gigantesco es esta, que es la zona mexica, ¿no? Ahí están los aztecas y ocupa las 2 plantas, ¿no? Es un edificio de doble altura. Los demás, no, ahí están los mayas, los teotihuacanos, todo el mundo. Y en el segundo piso está la parte antropológica, es los mayas, pero ahora, ¿no? Los teotihuacanos ahora. Entonces, es una cosa muy interesante, es una forma muy, muy dinámica de recorrerlo, ¿no? Hay salidas a los patios, a los jardines interiores. Uno puede, esta que estamos viendo es la planta de arriba, es la segunda planta, con zonas de doble altura, y esa cosa maravillosa que uno entra a una sala y si le da la gana, se sale al terminar de ver esa sala. No tiene la obligación de verlas todas, como nos pasa en muchos museos, ¿no? Que uno entra y luego ya no hay forma de salir, ¿no? Son verdaderamente
obsesivos. Este no, este es de una libertad impresionante. Y bueno, don Pedro va a hacer muchas cosas, es enfrente, casi enfrente de esto, el Museo Transmoderno, también con Rafael Mujeres y con Carlos Cázares, ¿no? Un edificio moderno. Y él y su equipo hicieron museos en muchas ciudades del interior del país, ¿no? Este es un museo curioso porque es arte moderno y los muros son de cristal, entonces será siempre la discusión con los museógrafos de que los museos no deben tener cristales, ¿no? Porque dañan las piezas. Aquí se ha demostrado después, vean las cantidad de años que tiene este edificio y las exposiciones son espléndidas, ¿no? Y esto está en una zona muy interesante de la ciudad, el bosque de Chapultepec, en una zona que fue muy importante para él. Más adelante, los 70, enfrente de este museo, Teodoro González de León y Abraham Saludowski van a hacer el espléndido Museo Tamayo. Y luego, por último, perdón, es esta otra arquitectura. La arquitectura de las industrias. Es una época, como había mencionado al principio, de desarrollo industrial, de sustitución de importaciones, y la industria empieza a jugar un papel. Hay industria que se va entretejiendo con la ciudad, en caso de Ciudad de México, en caso de Monterrey, en caso de Guadalajara, y en muchos otros lugares, más bien la industria se sale hacia las carreteras principales, ¿no? Y a veces queda en medio de una ciudad y de otra, ¿no? Y entonces empiezan a ser símbolos muy importantes. Esta es la fábrica de Automex, ¿no? En lugar de una armadora de autos, realizada por don Ricardo Legorreta, y con estas dos torres espléndidas del artista plástico Matías Geritz, que le dan una presencia sobre la carretera hasta que, mira, aquí está la carretera y aquí están las dos torres estas de conos de Matías, que son verdaderamente espléndidos. Es una fábrica y sin embargo da una impresión muy particular, ¿no? Aquí también hay integración. Matías era artista plástico porque hacía pintura, escultura, etcétera, pero también vamos a ver muralistas trabajando con algunos arquitectos en otras fábricas, ¿no? Y luego vean esto, ¿no? La famosa fábrica embotelladora de Bacardí en la salida noroeste de la Ciudad de México, realizada esta parte de los talleres por Félix Candela, ¿no? Ahí está el paraboloide hiperbólico, otra vez el tema de la estructura, de la estructura portante, que también es una estética, ¿no? Un trabajo, es muy interesante el trabajo que hizo Candela en México, los bordes de estas paraboloides, o que son los que apoyan como arcos que van, como ven ustedes, no hay un solo muro interior, ¿no? De lado a lado, cubriendo claros gigantescos, y también con un trabajo muy interesante de diseño de cimbra, ¿no? El diseño de las cimbras que hacía Matías para esto, y Félix Candela, son espléndidos, o sea, no es fácil lograr con tiras de madera recta, curvas. Él lo hacía y lo hacía muy, muy bien. Y luego, complementando esto, está Félix Candela, es de origen español, pero trabajó casi toda su vida en México. Hay muchas cosas de estas, afortunadamente. El año pasado y el año pasado se han hecho una serie de homenajes a Candela y de libros y de películas muy interesantes sobre su obra. Pero también estaba en la misma embotelladora 2000 Banderón, ¿no? La única obra que tenemos en México. Y son las oficinas de esta embotelladora con todas las reglas del juego de Miss Van der Rohe, ¿no? Una cosa que también es importante en la arquitectura de nuestro país. Y esto también forma parte de la arquitectura de la industria, ¿no? Estos que vamos a ver están todos metidos en la ciudad, en Ciudad de México. Estos son los laboratorios FIBA. Ahí está la integración del mural como un elemento muy, muy importante de la fachada principal del edificio. El acceso, ¿no? Con estos paraboloides, con este apoyo, ¿no?
¿no? Está el centro, sin el lado, con un paraguas invertido. Muy interesante, ¿no? Entonces está la estructura, está la iluminación que entra por arriba, a los laboratorios, a la zona de producción, de Alejandro Prieto. Alejandro Prieto ya lo habíamos visto haciendo las casas del IMSS, ¿no? Y él había hecho con su hermano el Teatro de los Insurgentes. Su hermano era un director de teatro muy importante, y hace esto. Esta cosa espléndida de Vladimir Caspé. Vladimir Caspé es otro de esos arquitectos que llegaron emigrando a nuestro país, y hace esta cosa totalmente moderna de otros laboratorios farmacéuticos en el sur de la ciudad. Estos ya no se usan de laboratorios, pero el edificio está impecable, está idéntico a como lo dejó Vladimir Caspé, una cosa. Pero vean otra vez, ¿no? La modulación, los puentes, los alardes estructurales, una cosa muy bien hecha, como todo lo que sea Caspé. Pues eso es el panorama que quería yo presentarles para inaugurar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muitíssimo obrigado a todos e a todas também pela participação. Temos aqui uma pergunta de Ruth Verdesign. A história, acho que a Ruth pode ler. Ruth, por favor, be my guest. À vontade. Você quer que eu leia, Fernando? Não, se você quer eu leio, você não tem problema para ler. Não, então eu vou ler em espanhol, assim o Rodolfo pode ouvir. Bueno, entonces es más un comentario más bien que una pregunta, pero me gustaría saber qué piensas, Rodolfo. Yo escribí que las historias de la arquitectura moderna hechas en general por europeos y con una enorme ignorancia acerca de la arquitectura latinoamericana son muy obviamente incompletas y hasta prejuiciosas, ¿no? Y esta magnífica aula que nos regalaste, Rodolfo, sobre la excelente tradición de la arquitectura moderna de México, basta para confirmar eso. O sea, no soy yo que digo, con esta clase ya estamos, ya se nota, ¿no? Entonces, yo que lo pienso es que no hay que incluirse en la arquitectura mexicana o brasileña o lo que sea, había que repensar todo eso, porque la ignorancia de todo eso hace con que la manera como vemos la arquitectura moderna sea muy incompleta. O sea, no es una cuestión de incluirse, es una cuestión de repensarse de alguna manera. ¿Qué te parece o estoy siendo muy radical? ¿Qué te parece? Sí, mira, yo creo que uno de los problemas que hemos enfrentado nosotros en México para hacer historia de la arquitectura es eso, es esa historia que nos viene desde fuera, llena de prejuicios, ¿no? Porque se aplica tanto a la arquitectura moderna como a la arquitectura colonial. Afortunadamente el prehispánico no sabe mucho, entonces nos han dejado tranquilos con eso. Pero la colonial no, ¿no? Es decir, tuvimos décadas de una obsesión absurda de encontrar un edificio en México colonial y buscar de dónde venía, ¿no? ¿Quién era su papá y su mamá? ¿Cuál era? ¿De dónde lo habíamos copiado? ¿Sí? Y entonces luego se hacían libros para decir eso, una cosa verdaderamente estúpida, ridícula, y dejamos de ver montones de cosas que se inventaron en América Latina durante la época virreinal, pero muchísimas cosas que se inventaron acá, y que afortunadamente, como están vivas, ahí están construidas, ahí están paradas, todavía tenemos tiempo de reescribir esa historia. Pero con la modernidad nos pasa lo mismo. Es decir, cuando yo empecé a trabajar este tema, pues lo más común era decir, la arquitectura moderna llegó a destruir los centros históricos y las ciudades. Y todo el mundo decíamos que sí, ¿no? Estábamos hablando de Europa. Entonces, el primer trabajo que hice en el centro, de recorrer todas las manzanas del centro, todas, una por una, levantando fichas de uno por uno de los edificios, me di cuenta que el 60% se habían construido en el siglo XX y eran magníficos. La mayoría, magníficos, ¿no? Es otra historia, de veras que es otra historia. Y esto nos está pasando con esto, ¿no? Hay una cierta vergüenza
de presentar las últimas obras que yo presenté. Los edificios de altura, las casas en el Pedregal, las industrias, porque eso no era arquitectura, no era bien visto, ¿no? Lo otro sí, ¿no? Y la integración plástica, ¿no? Pero todo eso es arquitectura. Entonces, tenemos mucho trabajo, afortunadamente, tenemos mucho trabajo para repensar nuestra arquitectura. Y la otra cosa es que también creo que hemos aprendido, afortunadamente, a desligarnos de esta obsesión por calificar a la arquitectura por los estilos, ¿no? Es decir, ves un edificio y lo primero que te preguntan las gentes o los estudiantes, ¿y qué estilo es? Yo no tengo la menor idea, ni me interesa saber de qué estilo son. Pero cuando uno deja de ver solo la fachada y se pone a ver cómo se emplazó el edificio en el terreno, cómo son los interiores, cómo se solucionó la planta, qué alturas tienen adentro, la arquitectura se convierte en otra cosa. Y ya el estilo pasa a un lugar absolutamente secundario. Y si uno además se preocupa de cómo se construyó, y cómo está cimentado, y cómo está la estructura flotante, y cómo está el techo, es bien bonito y surge otra historia de la arquitectura. Ruth. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Hay algo muy importante también, me parece, en esta conferencia. Me permito hablar en español para hablar con Rodolfo, pero es que las comparaciones, no con fuera de América Latina, pero con nuestra propia América, entre la arquitectura mexicana y la arquitectura brasileña, son muy próximas. Tenemos ahí, claro que los mexicanos trabajan todo mucho más grande, ¿no? La arquitectura brasileña es una arquitectura monumental desde un punto de vista simbólico, no desde el punto de vista del tamaño. Los edificios son menores, los edificios mexicanos son mucho mayores. Pero me parece que hay una especie de, no una especie, hay realmente una afinidad en el trabajo, no el trabajo formal y en el uso del concreto armado entre los arquitectos mexicanos y los arquitectos brasileños del mismo periodo, los años 50 y 60. Y eso es muy interesante. Me parece que ahí habría un punto de enlace, un punto de comunicación, un punto de contacto y de conversación entre mexicanos y brasileños, tal vez mucho más que lo que sucede, por ejemplo, con colombianos. Me parece que la arquitectura colombiana enveredó por otros caminos un poco más diferentes, pero entre mexicanos y no sé qué Ruth opina del asunto, que también es especialista en el tema, claro, pero me parece que tenemos más contactos entre Brasil y México que entre Brasil y otros países del continente. Nós temos uma pergunta, assim, desculpe, Rodolfo, por favor. Sí, yo creo que hay puntos, como dices tú, puntos de contacto, puntos de encuentro, ¿no? Incluso yo siento que hubo preocupaciones parecidas entre los arquitectos de ambos países, ¿no? Incluso en temas en los que a veces no pensamos mucho, como es el tema que decías tú de la escala, de las dimensiones. Es decir, a veces también, por ejemplo, en México tenemos una tendencia a calificar esas cosas monumentales y las escalas grandes y las dimensiones grandes y descalificarlas como monumentales. Yo mismo lo hice, ¿no? Hasta que un día Cristian Hernández me dijo, ¿de qué estás hablando? Dice, eso es así la arquitectura mexicana. Y lo que me decía es, a ver, aparte de ustedes y de los brasileños, ¿quién es capaz de diseñar en este continente un edificio de las dimensiones que los diseñan ustedes? Nada, hay que ser mexicano o brasileño, ni modo. Sí, un chileno no, un colombiano no lo podría hacer, de veras. Es otra. Y no es algo despreciable, es bien difícil hacer esas cosas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Cuando uno ve ciertas dimensiones de los edificios de Ricardo Legorreta, de Teodoro González, son escalas, pero cuando uno lo trata de hacer, no es fácil. No es fácil. Ponerle a un alumno un ejercicio de un edificio de ese tamaño, no es fácil.
no es fácil porque son el tema de la dimensión, de la escala, y nosotros tenemos mucho como una deuda con nuestros antepasados prehispánicos sobre eso, sobre el tema del espacio, ¿no? Sobre el tema de las dimensiones. Pero el manejo del espacio abierto, por ejemplo, uno ve la plaza central del campus de Ciudad Universitaria, hijo, pues hay que ser azteca para diseñar esas cosas, ¿no? Pero también el Zócalo de la Ciudad de México es una cosa gigantesca. Y a nosotros nos parece como si fuera lo más normal del mundo. No, es bien difícil proyectar esos espacios. Es muy, muy difícil. Y ahí uno encuentra una similitud, una hermandad del manejo del espacio, ¿no? Del manejo de la dimensión, del manejo de la escala, que también es reconfortante, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos descubriendo cosas parecidas, entonces no vamos tan mal. Creo que no vamos tan mal. Y luego la otra cosa es que esto que está pasando, que están haciendo ustedes, pues es nuevo, es decir, no tiene tantos años que nos encontramos los arquitectos y arquitectas latinoamericanos para discutir de nuestra arquitectura, no de otra, de la nuestra. No son tantos años que estamos haciéndolo, y yo creo que ha sido muy, muy fructífero, ¿no? Por ejemplo, sobre lo que preguntaba Ruth hace rato, sí, tuvimos una época muy grande de que los historiadores venían de Europa. Afortunadamente hace ya tiempo que estamos trabajando, sobre todo con nuestros posgrados, ¿no? En las escuelas, y rehaciendo la historia de la arquitectura, de las ciudades, por ejemplo, esta cosa maravillosa que estamos haciendo de poder ver juntos la arquitectura y la ciudad, ¿no? Y que nos podemos juntar y hablar de lo mismo, ¿no? Y ya no ir a esos seminarios aburridos que hacían los urbanistas hace unos años, ¿no? No, es mucho más rico ahora, es mucho más rico, ¿no? Y nos sentamos y hablamos de la ciudad, además con conocimiento Y ahí otra vez, una cosa que nos emparenta a los brasileños y a los mexicanos. Estamos haciendo lecturas de la ciudad que son muy similares, muy, muy, muy similares, que son interesantes. Muchas gracias, Rodolfo. Tenemos una pregunta aquí. Eneida, ¿puede leer, por favor? Sim, posso ler. Ah, É que eu vou falar em português, talvez seja melhor que você. Andréa Torinho, Andréa faz uma pergunta. Primeira pergunta. Andrea? Bom, eu posso falar devagar. Andréa, quer falar você? Quer ler sua pergunta? Adelante. Tenemos una pregunta aquí sobre los órganos de protección. Las instituciones, en fin, deben tener, acá tenemos unos consejos que protegen no, que administran la protección del patrimonio. ¿Cómo esos consejos están actuando en México, en la Ciudad de México principalmente, que tú los conoces mejor, en fin? Y yo agregaría a eso la parte de cómo tratan la arquitectura moderna, ¿no? Porque claro, la arquitectura prehispánica mexicana es gigantesca, en fin, la propia arquitectura colonial es más gigantesca, y entonces la arquitectura moderna termina siendo un pedacito de algunos años al final de toda esa historia, pero los órganos de protección deben tener un trabajo dirigido también a ese entendimiento de la arquitectura moderna. Sobre ese tema también se ha avanzado afortunadamente, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que hay una larga historia de protección del patrimonio. Algunas de nuestras ciudades están protegidas desde los años 30, muchos de nuestros monumentos también, zonas arqueológicas. Pero, y hay formalmente, digamos, las instituciones que son las responsables de eso, de la documentación y de la conservación de esos patrimonios. Pero yo lo que digo es que la legislación que tenemos en México para proteger el patrimonio parte de una concepción muy equivocada, yo digo, de que conforme nos acercamos en el tiempo hacia el presente, las cosas pierden valor, ¿sí? Si nadie duda en mi país, nadie, de que hay que proteger una zona arqueológica, ¿no? Nadie. ¿No? Y afortunadamente tenemos arqueólogos extraordinarios haciendo un trabajo de conservación
el instituto que lo debe proteger, lo protege. Tenemos mucho más, ¿no?, de lo que se muestra, porque lo que hacen los arqueólogos en este país es descubren algo, lo documentan y lo tienen que tapar inmediatamente porque no hay dinero para mantenerlo. Pero si nos vamos a la época virreinal, pasa algo parecido. Es decir, tenemos una escuela de restauración espléndida, espléndida. Tenemos muy buenos historiadores sobre arquitectura virreinal. Y ahí la legislación es muy clara de lo que se puede y lo que no se puede, ¿sí? A veces sí hay que luchar con los intereses y de repente se cometen burradas, pero es una cosa que está muy, muy bien protegida. El 19 ya no tanto, el siglo XIX ya no tanto, pero el 20 está en el abandono absoluto. Por ejemplo, nuestra legislación es tan absurda que hasta antes del siglo XX lo que tenemos es un patrimonio histórico. Histórico. Y a partir del 20 tenemos un patrimonio artístico. ¿Qué es eso? Que sepa el demonio qué quiere decir eso. Nadie sabe qué quiere decir. ¿Cómo se protege un patrimonio artístico si nadie sabe qué quiere decir, ¿no? Entonces, ahí ya empieza la cosa a perder. Y no se ha podido modificar esa legislación que es del 72, ¿sí? Y es muy vaga. Y luego el instituto que se supone que debe proteger eso, que es el Instituto Nacional de las Bellas Artes, no tiene las facultades legales suficientes como para parar destrozos, por ejemplo, para parar demoliciones, para parar intervenciones en edificios del siglo XX que están alterando radicalmente su fisonomía. Entonces, es poco lo que se ha trabajado de eso. Afortunadamente, hemos estado documentando mucho y de repente en las oficinas de gobierno uno encuentra gente que nos llama, algunos de los que trabajamos en este tema, para hacer un inventario de una zona de la ciudad que surgió en el siglo XX. Hacemos los inventarios y hacemos propuestas de conservación. Y luego lo que hemos luchado mucho es que eso que nosotros proponemos se le pase a los grupos que hacen la planeación urbana, ¿no? Porque si no, no funciona. Si no, no funciona. Así de simple. Entonces, se ha avanzado, pero es un trabajo que hay que seguir haciendo, que todavía tenemos mucha chamba, y luchando porque nos quejamos mucho de lo que se destruya. Es decir, también tenemos muchos textos de lamentos en México, ¿no?, de todo lo que hemos perdido. Tenemos libros buenísimos sobre todo lo que hemos perdido. Y yo lo que me he dedicado a hacer con lo que estoy trabajando y publicando es lo que queda. A mí lo que me interesa es lo que no se perdió, para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda. Entonces, que no les demos tiempo de que se pierda. Una tarea ardua, ¿no? Sí, pero muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Tenemos una última pregunta de Lucía sobre qué es lo que tú piensas sobre la posibilidad de una arquitectura comparada en América Latina. Un trabajo de arquitectura comparada entre las diferentes realidades, tal vez las más llamativas, más todos los países tenemos ese tipo de arquitectura, ¿no? Sí, eso nos está haciendo mucha falta. Ha habido intentos. Nosotros en el observatorio hemos estado haciendo un intento por hacer algo de esto. Y, por ejemplo, ya hay trabajos excelentes sobre los conjuntos, las unidades vecinales, por ejemplo. Están juntos en el mismo trabajo Brasil, Colombia y México, ¿no? Y también los chilenos. Entonces, han sido muy fructíferos, muy fructíferos. Pero sí está haciendo falta más trabajo, que sea un trabajo comparado, pero es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Eso sería lo ideal. Y esto yo creo que nos empezó a volver a mover el tapete después de la exposición de arquitectura latinoamericana que hizo el MoMA, de la última. Sí es muy impresionante, pero está muy mal documentada, está llena de errores y no tiene que ver nada con la imagen que tenemos en América Latina de nuestra arquitectura latinoamericana. Es la imagen de ellos, la imagen del MoMA, a pesar de que algunos amigos nuestros fueron asesores, algunos amigos muy queridos fueron asesores de esa porquería, ¿no? Y entonces nosotros estábamos con una idea de que nosotros tendríamos que rehacer una exposición sobre arquitectura latinoamericana desde América Latina, no desde Estados Unidos. Y sí es mucha chamba.
Es muchísimo trabajo, pero hay tanto trabajo hecho, en América Latina que no es imposible. De veras que no es imposible. Bueno, tenemos otra tarea más ardua. Otra tarea. Es la última. Parece, Andrea Torino está preguntando sobre un edificio que fue demolido recientemente. ¿Qué edificio es ese, Andrea? ¿Cuál? Perdón, te entendí. Andrea está preguntando si pudieras hablar sobre un edificio que fue demolido recientemente. ¿Alguna obra importante fue demolida recientemente? No, afortunadamente no hay. En este momento hay como algunas amenazas de edificios que están en peligro de demolición o en peligro de, que es tan grave como la demolición, de sacar a sus pobladores originales, ¿no? Por ejemplo, tenemos un edificio magnífico, el edificio de Ermita, de Segura, un arquitecto espléndido. Sí. Es un edificio de los primeros edificios que tuvo multiusos, ¿no? Es de vivienda, oficinas, consultorios, cine, comercio, todo junto. Una cosa espléndida, con una presencia urbana, verdaderamente. Y están echando a los habitantes, ¿no? Los están sacando porque lo quieren convertir en un hotel de lujo, ¿no? Y para mí eso es tanto como destruirlo. Entonces hay que estar también luchando por ese otro camino, ¿no? Y el problema es que en ese momento en México estamos pasando un momento difícil frente a la cultura. Es decir, hay una desvalorización de la cultura desde el gobierno, ¿no? Desde los organismos encargados de la cultura. Y pesan menos, nos han bajado los presupuestos en una forma impresionante, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con cultura y con investigación, con ciencia. Entonces, es un momento difícil, ¿no? Para poder proteger. Y como ya nos está pasando otros momentos, mientras nosotros estamos discutiendo, peleándonos con el gobierno, los inversores sí saben aprovechar estos momentos para demoler y hacer sus cosas, ¿no? Y hacer negocio. Porque parece que están muy valorizadas, ¿no? Es otra cosa que no se reconoce, ¿no? Porque estamos igual acá, nuestra situación es idéntica. Sí, de veras es muy parecida la situación a Sao Paulo, por ejemplo. Hay cosas en Sao Paulo que están pasando que son idénticas. No hay estos nuevos pedacitos de ciudad que están apareciendo en todo el territorio con edificios de altura y comercio así de élite. Pues acá lo tenemos en Ciudad de México, pero lo tenemos en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, en Puebla. Es una epidemia, ¿no? Y uno ve y las imágenes pueden estar en Sao Paulo, pero podrían estar en Monterrey, podrían estar en México, porque estamos haciendo las mismas porquerías, bueno, permitiendo que se hagan, no haciendo nosotros, ¿no? Afortunadamente. Muy bien, entonces llegando a nuestro horario límite, 12:30, estamos extremadamente puntuales, tanto en el comienzo como en el fin. Agradecemos muchísimo y, en fin, te damos la última palabra. Yo estoy cerrando ahora la conferencia, pero la última palabra va a ser de Rodolfo y después de eso desmontamos la sala y vamos a retomar a sala, solo para avisar para ustedes, tenemos que retomar a sala a las 17:30 con la palestra Moderato Cantabile, Voces Modernas en la Arquitectura Uruguaya, que va a ser proferida por la profesora Laura Alemán, para la cual convidamos a todos y a todas a participar. Rodolfo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos. Para mí también, de veras, y estoy muy contento y muchas gracias por haberme invitado. Rudy. Chao, gente. Gracias. Obrigado a todos. Obrigado, Ruchi. Obrigado, Eneida. Obrigado, Andrea. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos os participantes, aos mais de 117, 115 que tivemos em nossa palestra. Grande abraço. Tchau, tchau. Hasta luego. Gracias.